Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a hablar de las disoluciones. Y las disoluciones son mezclas homogéneas, en las cuales podemos distinguir dos componentes. El disolvente, que es el componente que se encuentra en mayor proporción, en mayor cantidad, aunque sí, este componente resulta ser agua, es decir, tenemos algo disuelto en agua, aunque sea muy poquito, aunque sea el componente minoritario, diremos siempre que el agua es el disolvente. Por ejemplo, en las botellitas de alcohol de 90 grados, lo que más abunda es la sustancia alcohol y luego hay un piquitín de agua. Bueno, pues aunque hay muy poquito agua, se le considera el disolvente. Y el soluto va a ser el componente minoritario, el componente en menor proporción. Realmente va a ser el componente importante de esa disolución. Y podemos tener varios solutos en una misma disolución. Por ejemplo, si al café con leche le echamos azúcar, pues como solutos tendremos el café y el azúcar. Tanto soluto como disolvente van a poder estar en cualquier estado de agregación de la materia, es decir, como sólidos, como líquidos o como gases. A continuación vamos a explicar qué es lo que ocurre a nivel de las partículas en la disolución de un soluto en un disolvente. Es decir, qué ocurre para que algo se pueda disolver. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que las partículas del disolvente van a ir rodeando poco a poco a las partículas del soluto, de tal forma que las partículas del soluto se van a quedar distribuidas de forma homogénea por todo el disolvente. Hablemos ahora de la concentración de una disolución. Pues lo que nos va a indicar la concentración de una disolución es la proporción de soluto que hay en esa disolución, es decir, la cantidad de soluto que hay en la disolución. ¿Y cómo lo vamos a poder calcular? Pues dividiendo la masa de soluto entre el volumen total de disolución. Esa masa de soluto la vamos a expresar en gramos y el volumen de disolución en litros. Por lo tanto, esta concentración va a tener de unidades gramos litro y en ocasiones se la llama concentración en gramos litro. Esa formulita nos ha tenido que recordar a una que ya conocemos de temas anteriores, la densidad. Pues existe una diferencia entre concentración y densidad porque no son lo mismo. Vamos a ver cuál es esa diferencia. Supongamos que tenemos sal disuelta en agua, ¿vale? Hemos cogido un vaso de agua, le hemos echado sal y lo hemos disuelto. Vamos a ver qué es la concentración en este caso. En gramos litro. Hemos dicho que se calcula masa de soluto partido volumen de disolución. Pues ya está. Esa masa va a ser la masa del soluto, o sea, la masa de la sal, solo de la sal. Y el volumen de disolución será el volumen total que tiene la disolución, es decir, el volumen que ocupa tanto el agua como la sal que hemos añadido en ese agua. ¿Qué era la densidad? La densidad se definía como la masa que hay en un determinado volumen y se calcula como masa partido volumen, donde esa masa va a ser la masa de toda la disolución, la masa de todo, es decir, en este caso, de la sal más el agua. Y el volumen, como antes, va a ser el volumen que ocupa todo, es decir, el volumen en este caso que ocupa tanto la sal como el agua. Por lo tanto, son cosas distintas. La concentración es masa de soluto entre el volumen total y la densidad es la masa total entre el volumen total. Con el ejercicio que ponemos ahora, vamos a tratar de explicar cómo se hace una disolución de un sólido en un líquido. Este ejercicio nos dice, queremos preparar 100 mililitros de una disolución de un sólido granulado de concentración 40 gramos litro. Explica cómo es el proceso de preparación de esa disolución. Lo primero que tengo que hacer cuando tengo un ejercicio numérico es apuntarme los datos. Yo siempre lo hago así. En este caso me dan el volumen, que me lo dan en mililitros. Unidad internacional, el litro. Entonces pasamos de mililitros a litros, dividiendo entre 1000.
100 entre 1000, 0,1 litros. También me dan la concentración. Vale, para poder preparar esta disolución, lo primero que necesitamos conocer es cuánto soluto tenemos que usar, cuánto soluto vamos a echar en ese disolvente. Por lo tanto, vamos a calcular la masa que tenemos de ese sólido, de ese soluto. Como tenemos la concentración y tenemos el volumen, vamos a usar la fórmula de la concentración. Masa de soluto partido volumen de disolución. Sustituimos los datos que tenemos. La concentración la tenemos, 0,40, perdón. La masa no la tenemos, pero el volumen sí, 0,1 litros. Tenemos una ecuación con una sola incógnita. Despejamos esa incógnita, la masa. Como el 0,1 está dividiendo la masa, pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, necesitamos 4 gramos de ese soluto. Vamos a tener que disolver 4 gramos de ese soluto. Vale, pues ¿cómo vamos a hacer esa disolución? ¿Cómo la vamos a preparar una vez que ya sabemos cuánto soluto tenemos que utilizar? Vale, pues lo primero que hay que hacer es medir ese soluto en una báscula, en una balanza. Una vez que hemos medido ese soluto, lo vamos a disolver en un poco de agua, en la cantidad necesaria para disolverlo. Que no tiene por qué coincidir en este caso con el volumen total de disolución, con los 100 mililitros, no. Es disolverlo en un poco de agua. Y ahora ya sí, ahora tenemos que llevar hasta esa cantidad. Pero primero lo que hacemos es pasar ese volumen de disolución que hemos hecho a un matraz aforado. Un matraz aforado es ese recipiente que tenéis ahí, que en el cuello ese largo tiene una rayita. Esa rayita me va a indicar el volumen total que vamos a poder tener en ese matraz. Hay distintos matraces aforados con distintos volúmenes. Cogeremos uno que me ponga que es de 100 mililitros, es decir, la rayita que me indique será de 100 mililitros. Lógicamente, cuando he echado lo que tenía en ese vasito al matraz aforado, no se me ha rellenado todo, no se me ha llegado hasta la rayita. Pues el último paso va a ser rellenar hasta la rayita. Añadimos agua hasta la rayita. A esto se le llama enrasar. Una vez que ya ha llegado hasta la rayita, lo tapo, lo muevo un poquito para que se homogeneice toda la disolución, para que me quede totalmente homogénea. Vamos a hablar ahora de la solubilidad, que es un concepto que me indica la máxima cantidad de soluto que es capaz de admitir una cierta cantidad de disolvente a una determinada temperatura. Esto es importante porque si aumentamos la temperatura nos puede variar esa cantidad. Por ejemplo, si estamos en un sólido, si aumentamos la temperatura, la solubilidad va a aumentar, es decir, vamos a poder disolver más sólido. Pero si tenemos un gas, la solubilidad de los gases va a disminuir al aumentar la temperatura. Por cierto, lógicamente, si añadimos más disolvente, podremos disolver más soluto. ¿Cómo podemos clasificar las disoluciones según su concentración? Pues en los siguientes tipos: diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Vamos a analizarlas cada una de ellas. Las diluidas, bueno, son aquellas que tienen poca cantidad de soluto en la disolución. El disolvente ha disuelto muy poquito soluto, por lo tanto va a ser capaz de admitir más soluto, va a disolver más disoluto. Podemos disolver más soluto. Concentradas, aquellas que tienen más soluto. Pero ojo, todavía pueden admitir más soluto, todavía podemos añadir más soluto. Pero ojo también, ojo, ojito, esto no quiere decir que haya más soluto que disolvente, no, simplemente que podemos echar más soluto, que tenemos bastante soluto, pero podemos echar un poquito más. Saturadas, cuando ya hemos echado la máxima cantidad de soluto que es capaz de admitir ese disolvente. Ya no podemos echar más, ya no admite más soluto, ya no va a disolver más. Si trato de echar más soluto, llegaré a una disolución sobresaturada. Nos estaremos pasando de la solubilidad, de la máxima cantidad. Por lo tanto, como ya no admite más soluto,
caerá al fondo, precipitará y veremos una montañita en el fondo. Y por mucho que removamos, al final nos volverá a caer esa montañita de exceso que hemos echado. A eso se le llama precipitar. Y ojo, ojito, que todo esto es a una determinada temperatura. Porque si nosotros en esta disolución que hemos hecho ya sobresaturada le aumentamos la temperatura, seguramente seamos capaces de disolver ese exceso. Por lo tanto, todo esto siempre es a una determinada temperatura. Y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!